Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Potosí Escobar, soy estudiante de noveno semestre de Psicología. Actualmente me encuentro desarrollando mi práctica en Secretaría de Educación de la ciudad de Palmira Valle y el día de hoy voy a realizar la sustentación de mi proyecto de intervención de práctica, la cual está direccionada a la temática de ciberbullying en tiempos de pandemia. Para esto es pertinente resaltar que esto es un proyecto netamente institucional enmarcado en un proyecto de intervención de práctica, el cual tiene como finalidad desarrollar o crear una intervención la cual aporte y brinde una nueva solución a una problemática ya existente o a una problemática que apenas esté surgiendo dentro del contexto de práctica. Es pertinente resaltar que esto, conectado desde la línea de acción en la cual he venido trabajando, desde el programa de Escuela Somos Todos, la cual es convivencia escolar y estrategias de prevención social de la violencia, surge mi interés al trabajar la temática de ciberbullying en tiempos de pandemia en las diversas instituciones educativas de la ciudad de Palmira. Para esto también quise resaltar 5 puntos textuales, el cual es el ciberbullying, el aislamiento y el COVID-19, la virtualidad, el aumento del flujo y el instrumento. Para nadie es un secreto que el ciberbullying es un fenómeno que ha existido desde hace un tiempo atrás, pero hoy en día encontramos que el ciberbullying ha cogido fuerza. ¿Y esto a partir de qué o por qué ha cogido un poco más de fuerza? Porque para nadie es un secreto que el COVID-19 y el aislamiento preventivo o el confinamiento que este ha generado desde el año 2020 ha llevado a que pasemos muchas de las actividades que normalmente desarrollábamos de modo presencial, las pasemos de modo virtual. Y entre esto, hablando desde la línea de la educación, podríamos decir que pasamos a tener estudiantes desde las aulas presenciales a aulas virtuales, donde claramente tenemos una exposición mucho más alta de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes frente a una pantalla, eh, frente a las diversas plataformas digitales que hoy podemos encontrar desde la virtualidad, y entre ellas no solamente son Zoom, Teams, Met, las cuales normalmente se están utilizando dentro de las instituciones educativas, sino que también logramos identificar que son plataformas digitales como las redes sociales, que entre ellas entra Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otras más, y los juegos en línea también son un prevalente importante frente a esta virtualidad y el aumento de esta. Cuando hablamos de flujo, el del aumento del flujo, hablamos es frente al tránsito que actualmente se está presentando desde la virtualidad, donde es pertinente resaltar que la virtualidad llevó a que todas estas plataformas en muchas ocasiones colapsaron del mismo flujo que se estaba presentando. No solamente los adultos se han visto expuestos a esto, sino también los niños en general, los niños y los jóvenes. Teniendo en cuenta esto, se realizó un instrumento, una encuesta, la cual se aplicó a diversos niños, estudiantes de varios colegios de la ciudad de Palmira, donde se buscaba realizar una intervención frente a las diversas situaciones del ciberbullying que se pueden llegar a vivenciar dentro de las aulas virtuales, o también en este momento nos encontramos de nuevo tratando de entrar en alternancia, donde no solamente se combinan las clases virtuales, sino las presenciales. Entonces se quiere lograr buscar una alternativa la cual vincule estas dos variables, por decirlo así. Como lo decía en su momento, el ciberbullying es un fenómeno que eh, ya existía, es un fenómeno que se ha venido trabajando, pero la idea es contribuir al fortalecimiento de recursos y proyectos, el cual tenga un enfoque de prevención a nivel institucional, a nivel familiar y a nivel personal frente a los niños. Entonces, más adelante les iré comentando poco a poco cómo se realizó eh, esta intervención y el montaje de esta como tal. También se tienen en cuenta las diferentes estrategias
que vinculan todo lo relacionado a la resolución de conflictos escolares. Eh, pues como en su momento lo decía, este ya sea en alternancia o en virtualidad, pero la idea es resaltar la resolución de conflictos frente al desarrollo de esta temática. También, por otra parte, tenemos lo que es el marco institucional de la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal de Palmira Valle, la cual cuenta con una misión, una visión, unos objetivos, una política de calidad, y para este punto quise resaltar el programa de Escuelas Somos Todos, que hoy en día nos presenta la Secretaría de Educación de Palmira Valle. Entonces, en la misión logramos identificar que esta es: la Administración Municipal de Palmira Valle es una entidad comprometida con la paz, que satisface los derechos de sus habitantes, brindándoles bienestar y dignidad mediante el fortalecimiento de la concertación, la convivencia entre los sectores públicos, privados y la integración territorial, articulando los diferentes factores generadores del desarrollo que permiten fortalecer al municipio de Palmira, como el territorio sustentable que usa adecuadamente los recursos físicos, naturales y los articula con las dimensiones del desarrollo. Desde la visión encontramos que Palmira para el año 2032 será un territorio de paz, con desarrollo y seguridad humana, sostenible, participativo, incluyente, competitivo, emprendedor y proveedor de servicios, que sustenta el capital social, la innovación, el potencial biofísico, la diversificación agroindustrial, la conectividad, los equipamientos y la fortaleza institucional en el marco de los procesos de integración regional y un buen gobierno. Desde los objetivos logramos identificar 5 puntos específicos, el primero es mejorar las condiciones de vida digna de la población, proporcionar el desarrollo local mediante el fomento de competitividad territorial, controlar el uso y las ocupaciones del suelo, buscando la sostenibilidad del territorio, mejorar la capacidad institucional, aumentar el nivel de satisfacción del cliente y por último tenemos mejorar el sistema de gestión de calidad. Desde la política de calidad logramos identificar que la Alcaldía Municipal de Palmira es una entidad comprometida con la paz mediante la ejecución de proyectos que contribuyen al desarrollo social, ambiental, económico e institucional, orientando sus acciones a la satisfacción de necesidades de las partes interesadas y la mejora de sus procesos. Y desde el programa de Escuelas Somos Todos, es importante resaltar las líneas de acción que este ha venido manejando desde este programa, el cual cada una de estas líneas de acción tienen sus profesionales encargados, donde cada uno se encarga de realizar no solamente proyectos y trabajos desde la línea de acción, sino que se trata de unificar cada una de las líneas donde se enfoque y donde tiene centrado la educación básica primaria, básica secundaria, donde siempre el punto central es el bienestar de cada uno de los estudiantes de la ciudad de Palmira. Entonces, la línea de acción que logramos encontrar desde el programa de Escuelas Somos Todos es habilidades para la vida, docentes con los lentes puestos, padres en acción, protocolo psicosocial, proyecto de vida y orientación vocacional, convivencia escolar y estrategias de prevención social de la violencia, hábitos de la vida saludable y primera infancia. En este momento yo me encuentro desarrollando esta intervención desde la línea de acción de convivencia escolar y estrategias de prevención social de la violencia. Ya por otra parte tenemos lo que es el diagnóstico de necesidades, que este surge a partir de la encuesta y todo lo encontrado en ella. Y en esta es pertinente resaltar que para la elaboración de esta está centrada netamente en las necesidades que hoy en día logramos encontrar dentro de las instituciones educativas y dentro de esas aulas virtuales que hoy en día estamos vivenciando desde la línea de la educación,
resaltando nuevamente el aumento del uso de las redes y las plataformas digitales que hoy en día pues nos ha llevado a manejar pues esta contingencia desde casa. Entonces es pertinente resaltar que en esta surge la necesidad de mitigar los efectos negativos que el ciberbullying puede llevar, y no solamente es pensar en la problemática del ciberbullying, sino también cómo el aislamiento puede llegarnos a afectar de tal manera que no solamente estamos vivenciando la problemática que nos ha generado el COVID-19, sino que también estamos presentando una problemática institucional como lo ha sido el ciberbullying. Entonces nos ponemos a pensar que en ocasiones son circunstancias que se unen, se unifican. Entonces, a partir de esto surgió como esa necesidad de trabajar la temática del ciberbullying en tiempos de pandemia. Entonces, a partir de eso surgió la atención frente a esta temática, donde se vio la necesidad de realizar una intervención para mitigar estos efectos, teniendo en cuenta que lo que se quiere lograr es crear una herramienta que permita generar espacios de prevención donde se logre mitigar los diversos efectos psicoemocionales y también, eh, bueno, los efectos psicoemocionales causados por el ciberbullying, como lo pueden ser el estrés, como lo puede ser la preocupación, la ansiedad y tantas cosas que pueden surgir en esto. Realmente, como lo decía en su momento, no solamente es la cuestión de ser víctima o ser victimario, sino también ver las problemáticas más allá de qué puede estar pasando en casa para que se generen este tipo de acciones. Entonces, para eso, inicialmente se quiere desarrollar una herramienta la cual nos logre llevar a la prevención de estas problemáticas como tal, como lo ha sido el ciberbullying. Estas claramente se pondrían en prácticas desde, ya sea desde la alternancia o desde las clases virtuales que no, como normalmente se han venido trabajando durante el transcurso del 2020 y el 2021. La idea es que cada una de las intervenciones que se van a realizar sean de tal manera posible que se logren modificar tanto para la virtualidad como para la presencialidad dentro de las aulas como tal. Entrando un poco más a fondo dentro de la encuesta como tal, es pertinente resaltar que en esta se tuvo en cuenta primero los factores sociodemográficos como la edad, el grado en el cual se encontraba el estudiante cursando. En este caso tuvimos un error de un 1%, el cual una persona diligenció el documento mal, donde indicó que era universitario y la encuesta era solamente para estudiantes de secundaria. Y entonces esta prueba se eliminó, que es el que está de color verde, pero en sí pues se tuvo en cuenta también el sexo y la autorización del padre de familia, que era fundamental por tratarse de menores de edad. Entonces en este logramos identificar que el porcentaje mayor fue en edad, fue los niños de 13 a 15 años que tuvo una mayor participación dentro de la encuesta, seguido por los estudiantes de 10 a 12 años. El grado el que más tuvo prevalencia en esta encuesta fueron los niños de sexto y séptimo grado con un 40% y le seguían los niños de octavo y noveno con un 34%. Todos indicaron que sí tenían la autorización del padre de familia. Aún así, si el padre de familia no les daba la autorización, la encuesta automáticamente los llevaba al final de la encuesta, donde se les daba las gracias por participar en la encuesta, porque era fundamental tener la autorización del padre de familia o el acudiente. En el sexo vimos que la prevalencia fue en el sexo masculino con un 54% y el sexo femenino tuvo un 46%. En otras de las preguntas que realizamos es cómo te conectas usualmente a Internet, aunque esta es
una pregunta que no se puede graficar de sentido sacando porcentajes como tal porque es muy abierta. Se tomó en cuenta cuatro puntos específicos como lo era desde la tablet, desde una computadora en casa, desde un celular y desde una cabina de internet. ¿Por qué pusimos una cabina de internet? También teniendo en cuenta que no todos los niños cuentan con la posibilidad de estar en frente de una pantalla desde casa, entonces normalmente en estudios que pude observar decían que los niños que no contaban con este ordenador o con este teléfono móvil tendían a tener menos horas frente a una pantalla de internet y esto pues lograba de cierta manera mitigar ciertos efectos negativos que tenían las diversas plataformas digitales, pese a que se lograba identificar otras problemáticas más. Bueno, eso por esta parte. También tuvimos en cuenta que una pregunta que me pareció a mí importante es la de, durante el tiempo en el que se ha desarrollado la pandemia por el COVID-19, ¿usted ha sufrido de algún tipo de acoso virtual por parte de algún compañero? El 58% mencionó que no, pero sí hay un porcentaje muy alto, que es el 42%, que respondieron que sí. Entonces también es importante tener en cuenta estos porcentajes porque aún así, pese a que el porcentaje más alto fue que no, el 42% sigue siendo un porcentaje demasiado alto para estar presentando casos de ciberbullying, posibles casos de ciberbullying dentro de lo que ha transcurrido la pandemia como tal. En la pregunta 7 quisimos saber si esto había ocurrido en los últimos meses, en el último mes, perdón, frente a lo que ellos en algún momento mencionaron que sí habían vivenciado ciberbullying, donde el 60% mencionó que no había sido en el último mes y el 40% mencionó que sí. Aún así es un porcentaje muy alto, pero más adelante se van haciendo más preguntas que complementen este tipo de respuestas y de porcentajes, el cual está, por ejemplo, si la persona contestaba que sí, de una lo enviaba a unas preguntas que estaban seleccionadas respecto a la pregunta que se hacía, el cual en esta pregunta, que es la octava, se preguntaba con qué frecuencia se presentó esta situación. El que más tuvo porcentaje fue el 40%, donde decía que era entre 2 y 4 veces. Y en una vez y 5 o más veces quedaron muy a la par. Entonces es importante tener en cuenta que estamos teniendo casos de ciberbullying consecutivamente, porque 40% sigue siendo un porcentaje muy notorio frente a la cantidad de niños que le dieron respuesta a esta. Aquí encontramos que en la séptima participaron 50 niños, en esta fueron 20 niños, pero aún así estamos teniendo un porcentaje muy alto. Bueno, por otra parte, ya pasamos casi a la finalización de la encuesta, donde se quiso hacer algo más general, donde identificamos si los niños sabían la diferencia entre ciberbullying, entre bullying y ciberbullying. Entonces tuvimos un porcentaje del 70% contestaron que sí, pero un 30% mencionaron que no. Aún así sigue siendo un porcentaje alto, teniendo en cuenta que estamos tratando con niños de secundaria, que eran niños de sexto a 11 de bachillerato, entonces 30 sigue siendo un porcentaje muy alto, pues teniendo en cuenta que estaba direccionado a estudiantes de secundaria. Se vuelve y se realiza la pregunta de que si en los últimos meses ha sido víctima de alguna situación de ciberbullying por vía telefónica, porque es importante tener en cuenta que el ciberbullying no solamente se aplica por las diversas plataformas digitales, sino que también se tiene en cuenta el acoso telefónico, por vía de textos y todo eso. Encontramos que
un 42% menciona que sí y un 58% menciona que no. Reitero, son porcentajes que realmente sí son, pese a que no tienen un porcentaje así súper mayor, es importante trabajarlos porque siempre están un poco elevados. En la pregunta 11 tuvimos con qué frecuencia se presentó esta situación. Eh, el 41.7% dice que solamente una vez y le sigue el 33.3% que dicen entre 2 y 4 veces. Entonces hemos notado que este siempre se ha mantenido en las preguntas anteriores entre 2 y 4 veces. Entonces aquí la prevalencia fue solamente una vez, pero también es importante tenerla en cuenta. En la pregunta 12 encontramos de qué tipo de agresión por vía telefónica has sido víctima. Para esta pregunta puedes marcar más de una opción. Entonces encontramos que un 70.8% mencionaban que a través de mensajes de textos, mensajes cortos, que se pueden tener en cuenta como insultos, burlas, entre otras. Tenemos también por mensajes de multimedia, que son videos, fotos, donde se tiene un 45.8%. Tenemos los mensajes multimedia y fotos de nuevo, no sé ahí qué pasó, pero pues se logró identificar que en esta aumentaron. Podríamos decir que esa era una cascarita. Y bueno, y tenemos la parte también que dice a través de llamadas, que ocupó un 41.7%. Entonces, es importante tener en cuenta estos valores que poco a poco se irán desarrollando en la intervención como tal. En el árbol de problemas quise evidenciar las causas y las consecuencias que se puede llegar a presentar dentro de las problemáticas generadas por el COVID-19, perdón, por el ciberbullying, donde se debe tener en cuenta los nuevos parámetros virtuales causados pues por el COVID-19. Ahora sí entra el COVID-19 y es importante tener en cuenta esto. Entonces, en las consecuencias, bueno, no, iniciemos más bien por los efectos negativos. En los efectos negativos encontramos lo que es la falta de los efectos negativos, que serían las mismas causas, sería la falta de empatía por parte de los padres y docentes. Tenemos también la baja valoración de las consecuencias de los actos, el mal manejo en el uso de las redes sociales e internet. Y en las consecuencias logramos identificar lo que es la depresión, el suicidio, las afectaciones psicoemocionales, la deserción escolar y el bajo rendimiento. Entonces, esto surge a partir de un rastreo previo frente a la temática, lo que son las consecuencias, que serían estas, y las causas, que serían estas de abajo, pues se lograron identificar a partir de un rastreo, y estas pues sería la temática inicial o la problemática inicial. Bueno, en los objetivos de la intervención tenemos lo que es el objetivo general, el cual es promover espacios de prevención de ciberbullying en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Palmira a partir de actividades lúdicas presenciales virtuales que contribuyan al fortalecimiento de la salud mental y la prevención del ciberbullying. En los objetivos específicos tenemos brindar estrategias por medio del diseño de actividades que permitan contribuir y reducir el ciberbullying. Y en el segundo punto tenemos generar estrategias que permitan el afrontamiento y la solución frente a situaciones de ciberbullying. Más adelante hablo sobre el marco teórico, el cual está direccionado a la contextualización del campo de aplicación y las temáticas que hemos trabajado, teniendo en cuenta que el campo de aplicación es psicología social, donde es pertinente resaltar que esta siempre va focalizada a la conducta de las personas, eh, no solamente las conductas, sino también las acciones, los pensamientos y las diversas situaciones sociales que se pueden llegar a presentar en un contexto.
Y ya hablando un poco sobre el ciberbullying, podríamos decir que pues como en su momento lo había dicho, es un fenómeno que no es que haya surgido en este momento o en simplemente cuando sucedió la cuarentena, no, es un fenómeno que tiene un recorrido. Es más, se puede decir que este surge a partir, como una problemática generada a partir de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas digitales, que a pasar del tiempo siempre va generando no solamente cosas positivas, porque hay que resaltar también lo positivo que nos puede presentar la virtualidad, pero sí también tener en cuenta las problemáticas como tales, y entre estas entraría el ciberbullying. Es pertinente resaltar que el ciberbullying hace parte de la eh, del lineamiento de la violencia, la ramificación, como se pueda llamar como tal, es por decirlo así, familia de la violencia, donde pues es pertinente también tener en cuenta que la violencia es un hecho, un acto que pues ha existido durante muchos siglos en la humanidad, por decirlo así. Desde la contextualización del ciberbullying, es pertinente resaltar que este siempre va a surgir con las nuevas tecnologías, y también es importante tener en cuenta que eh, siempre esto se va a presentar de una manera hostil dentro de una plataforma digital, ya sea una red social, un grupo de personas vía WhatsApp, eh, entre otras plataformas que se pueden llegar a utilizar en este. La finalidad como tal es simplemente hacer daño a una persona, a un niño, una niña, un joven, un adolescente o una persona mayor, por decirlo así, adulta. Y esto es dado a la facilidad con la que se pueden llegar a utilizar los diversos medios virtuales, como lo mencionaba en algún momento, ya sean las plataformas digitales como correos electrónicos, chats, mensajes de texto, redes sociales, llamadas, entre otras. Entonces, lo importante en esta contextualización frente al ciberbullying es es cómo el ciberbullying logra crear esos efectos negativos inherentes en el individuo, donde no solamente se encarga de dañar en muchas ocasiones al individuo vía virtual, sino también que llega a generar ciertas dificultades psicoemocionales, llevando así a tener el individuo problemas psicológicos relacionados pues a la salud mental, donde no solamente encontramos los daños psicológicos como tal, sino también daños emocionales, daños sociales. Ahí es donde logramos identificar en muchas ocasiones que el individuo se reprime y se retrae de la sociedad en muchas de las ocasiones. También podemos resaltar lo que son las violencias. Bueno, en general esto va enmarcado en un solo contexto, y es que llámese ciberbullying, llámese ciberacoso, llámese violencia, llámese bullying, todos siempre van a terminar con la afectación de un individuo, y es aquí donde se quiere llegar, eh, donde se quiere lograr más bien mitigar todos estos efectos, y no solamente mitigarlos, sino también evitarlos. En muchas ocasiones, pues, como en su momento lo veíamos en la encuesta, hay personas que hoy en día, niños que hoy en día no tienen conciencia o conocimiento más bien frente a lo que es la temática del ciberbullying. Eh, También podríamos decir que el ciberbullying en muchas ocasiones tiende a afectar de una manera más directa y de una manera más fuerte, por decirlo así, en relación al bullying como tal. Entonces es importante también resaltar que el bullying es familia del ciberbullying, más no hace que estos sean de la misma manera. El ejecutar
del bullying es totalmente diferente al del ciberbullying, porque el ciberbullying podemos encontrar que en muchas de las ocasiones se tiende a manejar el anonimato, se tiende a herir a la persona, pero en ocasiones nunca se logra identificar quién es el verdadero agresor. Entonces el ciberbullying es un poquito más complejo y realmente a partir de todo esto surge el interés de trabajar la temática como tal. Bueno, y entrando un poquito más a fondo frente a la temática de la contextualización de la resolución de conflicto, es pertinente resaltar que desde el término resolución de conflictos surgen diferentes conceptos como tal. Entre ellos entraría lo que es la convivencia, que esta hace parte fundamental de la misma resolución de conflictos, esta con la finalidad de tener un óptimo desarrollo de esta como tal. Para esto es pertinente resaltar que el conflicto no solo se atribuye, a la violencia o al daño físico que se pueda llegar a ocasionar, sino que también esta puede presentar eh, esta puede llegar a presentar un contexto mucho más relacionado a a los conflictos verbales, a los conflictos de convivencia por diferentes razones, porque digamos no hay un acuerdo mutuo frente a diversas situaciones y por ende se logra crear un conflicto, en ocasiones por palabras mal dichas, por decirlo así, se puede encontrar este tipo de conflictos y este tema de resolución de conflictos realmente es una temática que se ve muy inmersa dentro de las aulas educativas, dentro del contexto educativo como tal. Y esto es a partir de que en el contexto educativo siempre hemos buscado lograr que cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes siempre estén circulando, por decirlo así, en un contexto de tolerancia, en un contexto donde tengamos comprensión por el otro, donde siempre no se busque lastimar al compañero, sino que se busque ayudar desde diferentes maneras. Entonces, realmente me parece que la resolución de conflicto es una temática que se puede abordar de dicha manera bien, por decirlo así, en esta temática del cyberbullying frente a la resolución como tal, como su nombre lo dice, de las problemáticas que se pueden presentar frente a la temática del cyberbullying. También es importante resaltar que para poder que este se brinde o se trabaje desde el ámbito educativo, es importante realizar una intervención, por decirlo así, mucho más participativa, donde primero se presente diversos factores de conflicto y se logre dar una solución, se podría trabajar así, desde los diferentes puntos de vista que los estudiantes podrían llegar a tener en la resolución de conflicto. La resolución de conflicto trata más allá de tener en cuenta no solamente la opinión de uno de los estudiantes, sino tener la opinión de todos para así llegar a tener una solución conjunta. Entonces, a partir de esto es pertinente resaltar que este siempre va a buscar trabajar las actitudes y comportamientos que no permitan controlar o negar la diferencia eh, entre los mismos estudiantes. Entonces, esto también es importante señalarlo y es que también podemos encontrar en muchas ocasiones estudiantes que pierden el control frente a una problemática y se vuelven violentos, hay una violencia, se genera conflictos como tal dentro de la aula de la clase. Entonces, a partir de las diversas eh, actividades, intervenciones, eh, entre otras, que podemos encontrar a partir de la resolución de conflicto, eh, se busca tener una mayor claridad
frente a las diversas problemáticas que podemos encontrar en el ciberbullying y cómo la resolución de conflictos nos podría llevar a dar una mejor solución. Entonces tenemos en el marco teórico el campo de aplicación, que sería el psicosocial. Tenemos el ciberbullying, que sería la problemática inicial, y tenemos la resolución de conflicto, que es, como su nombre lo dice, la solución que estamos buscando para darle un cambio total a esta problemática. Entonces, a partir de esto, quise tratar de ser muy concisa con la contextualización como tal. Entonces, en este momento voy a pasar a lo que es el marco metodológico, donde tenemos la descripción de la población, la cual está basada o está dirigida esta intervención a estudiantes pertenecientes a grados de básica secundaria de la ciudad de Palmira, donde participaron estudiantes, adolescentes más que todo, en edades entre los 10 y los 19 años. Es pertinente resaltar que todo se realizó a partir de la modalidad virtual, dado a la contingencia generada por el COVID-19. Y pues realmente esta descripción de la población y esta población que se quiso intervenir, con ella se quiere lograr mitigar ciertas problemáticas que pueden surgir dentro del contexto virtual, donde se busca indagar las diferentes problemáticas o las diferentes variables que hoy en día podemos encontrar desde el ciberbullying como tal. Recordemos que el ciberbullying es la problemática inicial, pero a partir de este surgen muchas más variables, las cuales se pueden encapsular en una sola. Entonces, realmente, como lo había mencionado, trabajamos la encuesta en estudiantes de 10 a 19 años de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Palmira. Realmente, en la encuesta no quisimos enfocarnos preguntando de qué institución educativa venían los niños, pero sí cuando se trató de hacer eh, la repartición del link para realizar la encuesta, sí logramos identificar que eran niños de diferentes instituciones educativas, pongamos entre 4 a 5 instituciones educativas, que fueron las instituciones que se logró enviar el link como tal para la participación. Entonces, pues quería como resaltar esa parte. Todo esto surge a partir de la necesidad de mitigar ciertas problemáticas que surgen dentro de la virtualidad, como ya lo había dicho anteriormente. En el marco lógico, tenemos el objetivo general, el cual es promover espacios de prevención de ciberbullying en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Palmira, a partir de las actividades lúdicas, presenciales y virtuales que contribuyen al fortalecimiento de la salud mental y la prevención del ciberbullying, que era como anteriormente se lo había mencionado. Tenemos los objetivos específicos. Cada objetivo específico tiene su desarrollo de actividad. En el primer objetivo específico tenemos brindar estrategias por medio del diseño de actividades que permitan contribuir y reducir el ciberbullying a partir de la resolución de conflictos y convivencia escolar. Y para este objetivo tenemos el desarrollo de la actividad, el cual es encuentro sincrónico. Hablemos del ciberbullying. Tenemos otro encuentro sincrónico, el cual es cuáles son las leyes que actualmente nos protegen en una situación de ciberbullying y dónde encontramos las rutas de apoyo. Y en esta es una actividad muy importante, la cual es juego de roles. Esta se desarrolló a partir de lo que es los lineamientos de la resolución de conflictos. Entonces, este juego es fundamental para el desarrollo de este objetivo. Por otra parte, tenemos el segundo punto del objetivo específico, el cual es generar estrategias que permitan el afrontamiento y la solución frente a situaciones de ciberbullying, donde tenemos actividades como mitos sobre el ciberbullying. Es una cartilla
Tenemos también una ruta de atención y prevención que esa más poco a poco se ha ido modificando, entonces ya más adelante no se va a llamar ruta de atención, sino una guía de atención y prevención. Y tenemos también lo que es Solucionemos, es una actividad conjunta a una dinámica que se llama Rueda la Voz. Realmente lo que es Solucionemos y Rueda la Voz es una actividad que se complementa una a la otra frente a diferentes casos de ciberbullying donde se busca la participación activa de cada uno de los estudiantes presentes en cada uno de los encuentros. Tenemos los indicadores desde la parte cuantitativa, tenemos los comentarios que pueden llegar a realizar cada uno de los estudiantes que realicen la actividad, y en los cualitativos tenemos la cantidad de participantes que se presenten dentro del encuentro sincrónico. Y los medios de verificación serían registros fotográficos, registros audiovisuales y la lista de asistencia, que esa siempre se pasa en la hora del desarrollo de la actividad vía virtual, ya que la mayoría de las actividades están direccionadas a la virtualidad, y dado el momento en que sea de modo presencial, se realizará la lista física. Por otra parte, tenemos la formulación ética, donde es pertinente tener en cuenta que este trabajo se desarrolló con el fin de obtener información para la elaboración de una intervención, la cual está direccionada de la temática del ciberbullying, en busca de mejorar esta problemática en la población, la cual es eh, las diversas escuelas e instituciones educativas de la ciudad de Palmira, donde se logra recolectar cierta información, la cual solamente será utilizada con fines académicos y no será divulgada en ningún sitio web, en ninguna plataforma digital, hablando de las plataformas digitales. Y esta pues teniendo en cuenta que estamos trabajando inicialmente con menores de edad, y también pues es importante tener en cuenta que en ningún momento se solicitan nombres de los niños que participan, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que participan, teniendo en cuenta pues los reglamentos éticos también y siguiendo estas normativas como tal. Entonces, tampoco se realizará una mención de las instituciones educativas las cuales permitieron realizar la encuesta. Esto sí desde un principio se logró esclarecer también, tratando de evitar que las instituciones educativas fueran esquivas frente a la presentación del instrumento como tal, porque es que estamos hablando de una temática como el ciberbullying, que en cierto modo tiene cierta reacción frente a la hora de hablar desde la educación o de entrar a intervenir en un colegio de estas temáticas. También se tuvo muy en cuenta en esta formulación ética desde el Colegio Colombiano. Debemos tener en cuenta que la participación de los menores de edad siempre va a requerir un permiso por parte del acudiente, entonces siempre tratamos de resaltar no solamente como tipo pregunta, ¿cuentas con el permiso o la autorización de tu acudiente o padre o madre de familia?, sino que también en el desarrollo inicial de presentación de la encuesta se hace mención a que el menor debe de estar acompañado durante el desarrollo de la encuesta con su acudiente o con su padre o madre de familia. Entonces, esto es pertinente resaltarlo. Esto es algo que exige el Colegio Colombiano de Psicología, y pues lo tratamos de seguir paso a paso cada uno de estos lineamientos frente al desarrollo de no solamente de la encuesta, sino también del desarrollo de la intervención como tal. También es pertinente resaltar que fui muy específica con la información que se quiso trabajar desde el instrumento que se manejó,
y también ser muy clara y muy transparente frente a cómo se desarrollarán o cómo serán tratados todos los documentos recopilados frente a esta temática o frente al desarrollo de esta actividad. Bueno, por otra parte, tenemos lo que es el cronograma de actividades, el cual va desde el mes de febrero hasta el mes de mayo, teniendo en cuenta que el trabajo se debe desarrollar como tal en 13 semanas. Entonces, tenemos que en las primeras semanas de febrero realizamos el rastreo de la problemática inicial a partir de las diversas conductas reflejadas desde la convivencia escolar y la virtualidad. En este momento era fundamental realizar ese rastreo porque dentro del contexto educativo podemos encontrar muchas problemáticas que hoy en día tal vez nos estén afectando desde la línea de educación, pero entonces para esto fue fundamental realizar ese rastreo de la problemática, donde no solamente teníamos problemáticas como el ciberbullying desde la línea de acción en la cual he venido trabajando, desde convivencia escolar, sino que también teníamos problemáticas como el mismo bullying, teníamos problemáticas relacionadas siempre a la línea de acción. Pero entonces aquí fue donde surgió ese interés de trabajar la temática del ciberbullying. En la semana 3, perdón, se realizó la contextualización sobre el ciberbullying, los efectos adversos que este puede traer frente a la virtualidad y el aislamiento preventivo generado por el COVID-19 en las diferentes instituciones educativas. Esta contextualización se desarrolló no directamente con los estudiantes, sino con mis compañeras de Secretaría de Educación en su momento, donde se presentó inicialmente el interés de trabajar la temática del ciberbullying y cómo sería aplicada entre las diversas instituciones educativas. Y pues a partir de lo que yo había desarrollado en estas 3 semanas, pues me podían aprobar o no trabajar el tema como tal. Entonces, a partir de la aprobación que María Isabel y Daniela me dieron frente a la temática, decidí seguir trabajando la temática del ciberbullying. Entonces, a partir de esto, para la semana 3, 4 y 5 se creó el desarrollo o el diseño de un instrumento de medición, el cual esté direccionado de la problemática del ciberbullying en tiempos de pandemia en las diversas instituciones educativas de la ciudad de Palmira, que esto fue la aplicación de la encuesta. Para esta aplicación de la encuesta no solamente se realizó como tal la encuesta en estas 3 semanas, sino también se buscó encontrar o hacer un diagnóstico de necesidades a partir de esta, teniendo en cuenta las 4 categorías las cuales se buscaban medir en su momento en esta encuesta. También se realizó la revisión de la encuesta, donde esta encuesta podía ser negada o aprobada. También se realizaron las revisiones y correcciones por parte de la Secretaría de Educación y la asesora de práctica, donde, como lo mencionaba, se podía trabajar o no con este instrumento. Entonces, en estas 3 semanas se desarrollaron esas actividades y competencias como tal. Para la semana 5 tengo lo que es la aplicación de la encuesta y el diagnóstico a diferentes estudiantes de la ciudad de Palmira. Se aplicó de manera virtual, donde se compartía el link a diferentes docentes de diversas instituciones educativas. Para la semana 6 fue el primer encuentro sincrónico, el cual tenía como nombre o pues se había planteado desde la temática de Hablemos del ciberbullying. Y también se decidió compartir la encuesta vía chat de Zoom.
donde los estudiantes pues podían hacer su participación. Se tomó a lista como en su momento se planteó también. Para la semana 6 también se trabajó lo que fue la construcción del planteamiento de atención y prevención del ciberbullying para las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Palmira, y también se realizó lo que fue la construcción de la guía. Entonces, esta guía también fue aplicada para este encuentro. Es más, la guía se desarrolló en la misma semana que se tenía que hacer la presentación y la contextualización del proyecto como tal. Para la semana 7, si no estoy mal, de momento yo me devuelvo. Para la semana 7, para la semana 6, perdón. Sí, para la semana 7 teníamos lo que fue el segundo encuentro sincrónico, hablemos del ciberbullying, la aplicación de atención y prevención. Y también teníamos aplicación de la encuesta por si más instituciones educativas querían desarrollar el diagnóstico de esta. Y teníamos una construcción de actividades de prevención del ciberbullying, pero en esta aplicación se retrasó un poco por diversas situaciones frente a la alternancia y a otros factores como tal. Entonces, esta como tal se corre unos días. Todavía queda pendiente esta actividad. Ya para seguir tenemos cuáles son las leyes que actualmente nos protegen en una situación de ciberbullying, donde encontramos las rutas de apoyo, y tenemos el encuentro presencial en alternancia, pero esta también se vio afectada por el mismo aislamiento que hemos tenido que presentar en muchas ocasiones. En este momento tenemos alternancia cancelada hasta el 4 de mayo. Entonces realmente en esta parte se corre un poco las fechas, pero es pertinente resaltar que desde Secretaría de Educación y del programa de Escuela Somos Todos y mis compañeras María Isabel y Daniela, que pues han sido muy flexibles en ese sentido, me dieron la oportunidad de desarrollar la actividad en el transcurso de esta semana, la otra. Realmente en este momento no me acuerdo bien, pero sí tengo la posibilidad de ponerme al día con estas dos actividades y no afectar en sí el resto del desarrollo del cronograma como tal. Entonces, para seguir, queda pendiente lo que es las actividades pues que se retrasaron por diversos motivos, pero en sí teniendo en cuenta el lineamiento del cronograma. Tenemos lo que es las actividades presenciales de juegos de roles, que esta es una actividad que se va a realizar con estudiantes de grado 11 de un colegio X. No sé si en estas actividades es pertinente señalar o indicar el colegio donde se va a realizar la actividad como tal. Y tenemos el plan de atención y prevención del ciberbullying para las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Palmira. Y para finalizar, las dos últimas semanas, que sería la semana 12 y 13, sería la aplicación y desarrollo de la guía de atención y prevención y resolución de conflictos cibernéticos, donde se busca como tal no solamente hacer esta aplicación, sino también hacer un diagnóstico final para darle conclusión a la intervención como tal. Ya entrando desde el planteamiento de las actividades, tenemos 4 actividades hasta el momento, donde está Hablemos de los mitos del ciberbullying, la ruta de atención y prevención, que va a dejar de ser una ruta, se va a convertir en una guía de atención y prevención. Tenemos Solucionemos, la cual va de la mano con la rueda La Voz. Desde Hablemos de los mitos del ciberbullying, tenemos como objetivo de la actividad estimular la búsqueda de ayuda cuando los jóvenes se encuentren en una situación virtual incómoda.
segundo punto sería concientizar a los jóvenes del peligro que trae el uso de las nuevas tecnologías, y esta actividad se desarrolla a partir de la presentación de de una serie de afirmaciones, por decirlo así, como por ejemplo, el ciberbullying es un delito. Entonces tenemos estudiantes que van a tener la posibilidad de estar en un cuadrante rojo o en un cuadrante verde. El cuadrante rojo indicará que no están de acuerdo, y el cuadrante verde indicará que sí están de acuerdo. Entonces, a partir de todas las afirmaciones que se van a ir diciendo, el estudiante tomará la decisión de si está de acuerdo o no está de acuerdo, o es un mito o es algo verídico. Entonces, realmente es una actividad que se presta mucho para entrar a hablar de la contextualización del ciberbullying como tal, y por eso me pareció adecuada trabajarla con los diferentes grados de secundaria. Eh, para la ruta de atención y prevención, para la guía de atención y prevención, se busca estimular la búsqueda de ayuda cuando los jóvenes se encuentren en una situación virtual incómoda, al igual que la de Hablemos de Ciberbullying. En esta se busca también concientizar a los jóvenes del peligro que trae el uso de las nuevas tecnologías, y también aprender a reconocer situaciones de acoso escolar y sus síntomas. Esta guía de atención y prevención es una actividad muy completa, porque esta se ve desarrollada a partir de una llamada de atención, que se llama un video que se le presentó ya a unos chicos, que se les dio una charla en un encuentro sincrónico. Es donde se desarrolla la actividad entre cuatro compañeros, el cual se dan cuenta de un caso sobre ciberbullying que se está presentando en el colegio, y a partir de estos deciden crear una guía de atención y prevención del ciberbullying. Y también en esta actividad es pertinente señalar que a partir de esto se tiene esa participación también activa de los diversos estudiantes que en su momento se encuentran en el encuentro sincrónico. Y ya desde la actividad de Solucionemos se busca, así como los objetivos anteriores, se busca estimular la búsqueda de ayuda cuando los jóvenes se encuentran en una situación virtual incómoda. También en esta se busca concientizar a los jóvenes del peligro que trae el uso de las nuevas tecnologías, y también siempre es importante resaltar el aprender a reconocer situaciones de acoso escolar y sus síntomas como tal. En esta actividad de Solucionemos es importante resaltar que se busca lograr brindarle esas herramientas de estrategia a cada uno de los estudiantes a partir de diversos casos que se haya presentado en algún momento de la vida de alguna persona y lo quiso contar. Entonces se narra a partir de un video totalmente desde el anonimato, donde se tiene en cuenta las diversas opiniones de los estudiantes, y no solamente esto, sino también la solución que esto les van a ir dando frente a unas preguntas que se van transcurriendo a partir de dicho video. Rueda la voz busca concientizar a los jóvenes del peligro que trae el uso de las nuevas tecnologías, esto logrando que sean voceros de prevención. Esta también pues se presenta de una manera tipo historieta, donde se busca que cada uno de los jóvenes logre tener esas herramientas adecuadas a la hora de no solamente de afrontar la problemática del ciberbullying, sino en el momento que tenga que apoyar a un compañero que esté viviendo dicha situación, estos puedan desarrollar un acompañamiento óptimo frente a esta situación. Entonces, realmente Solucionemos y Rueda la Voz es una actividad muy completa, surgen a partir de diversas situaciones reales de casos que hemos encontrado que han sucedido. Entonces, a partir de esto, pues es pertinente entrar a señalar cada una de las actividades como tal. Entonces, Hablemos de los mitos del ciberbullying.
Es una cartilla como tal, donde está dividida en material para el alumno y material para el docente. Entonces tenemos también lo que son las tablas de acuerdo y en desacuerdo. A partir de esto se da una serie de mitos que hemos presenciado, como en su momento lo decía. Entre ellos es una afirmación como por ejemplo, el ciberbullying es un delito. Entonces, a partir de esto, los estudiantes toman la decisión de si van al cuadro verde o al cuadro rojo, pero el docente dentro de su cartilla también tiene una parte que llama material para el profesor encargado. Entonces, en esta parte es fundamental tener en cuenta que, por ejemplo, podemos encontrar que para unos estudiantes sí están de acuerdo, pero en otra parte, pues logramos identificar que los estudiantes no están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la cartilla del docente va a decir, el ciberbullying es un delito, es verdadero. Entonces, los estudiantes que estuvieron de acuerdo deben de sustentar el por qué escogieron el estar de acuerdo, y los estudiantes que escogieron en desacuerdo deben de tener presente y deben de tener una respuesta para el por qué escogieron esa tabla. Entonces, el docente también tiene estructurada una respuesta frente a esta afirmación, al igual con cada una de las afirmaciones, el docente tiene una cartilla de respuestas y tiene la cartilla de participación de solo alumnos. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, un llamado de una ruta de atención, la ruta de atención y prevención que al final va a terminar siendo una guía. eh, es una llamada de alerta, se llama el video, es un video que tiene aproximadamente, dura eh, 10 minutos, no, menos de 10 minutos, perdón, donde participan varios estudiantes frente a una llamada de Zoom. Está direccionada al desarrollo de una problemática donde Mauricio le cuenta a Ana que hay un compañero que está viviendo situaciones de ciberbullying, y realmente es un desarrollo muy chévere porque esto lleva a que los niños participen. Es más, cuando se hizo la primera integración virtual a partir de esta ruta guía de atención y prevención, tuvimos una muy buena participación frente a los chicos cuando se comenzaba a preguntar de, chicos, si ustedes creen que la ruta que están creando los chicos por la videollamada está bien, ¿qué más le podríamos agregar? Entonces muchos decían, no, la ayuda al psicólogo, que nosotros los niños también aprendamos cómo atender estas situaciones. Entonces realmente toda esta actividad fue muy grata en el momento en el que se desarrolló, y la idea es seguirla desarrollando también dentro del contexto educativo. La de Solucionemos, que es la actividad que tiene una complementación, también es un caso. El caso dura 5 minutos y qué pena, la guía de atención tiene una duración de 4 minutos con 30 segundos. Y esta dura 4 minutos. Si no estoy mal, es un caso también, es un caso que logramos sacar. Una chica cuenta su historia frente a una situación de ciberbullying que vivió, y esta pues se busca que con esta actividad los estudiantes logren participar de tal manera que le demos una solución a esta problemática. Entonces, ellos qué piensan dentro de esta situación, si las decisiones que tomó Carla frente a esta situación fueron las adecuadas, si Camila tuvo un buen actuar frente al ciberbullying que estaba ejecutando contra su compañera, y realmente a la hora de ejecutar esta actividad también hubo una buena participación frente a los estudiantes. Las actividades como tal que falta realizar la aplicación es la rueda la voz, que es el complemento de la actividad de Solucionemos, donde se busca hablar de las diversas situaciones de ciberbullying y cómo logramos mitigar estas problemáticas, y cómo dentro de las aulas de clase podemos generar grupos de apoyo, la cual brinde esas diversas estrategias
de afrontamiento a situaciones del ciberbullying y asimismo ir mitigando o ir acabando estas situaciones del ciberbullying. Esta actividad, pues como en su momento lo he mencionado, es un complemento de la actividad de Solucionemos, siempre basado a lo que es la resolución de conflictos y entre otros. Y pues poco a poco se irá construyendo más actividades frente a esto. Y ya con esto logro culminar un poco lo de la temática de cyberbullying en tiempos de pandemia y mi presentación como tal. De antemano, muchas gracias por la atención prestada. De verdad que pido una disculpa por la demora de la presentación de mi proyecto de intervención de prácticas. De verdad que ha sido de gran ayuda María Isabel, Daniela, la profesora Julia, y de antemano estoy agradecida con cada una de ustedes, de verdad que sí. Y espero vernos pronto en una última sustentación. Muchas gracias.